Estimados pasajeros, muy buenas noches. Les saluda su conductor. En esta ocasión muy contento porque he traído a ustedes uno de los temas que más me han solicitado y que, estoy seguro, podría convertirse en uno de los clásicos del canal. Aterradores relatos relacionados con sectas y brujerías, y créanme, los de hoy son muy, pero muy macabros, e incluso el tercero, el último, el pasajero que nos lo comparte, se ha tomado la molestia de enviarnos evidencia y créanme, es muy, pero muy impactante. Así que siéntanse libres de preparar una botana, un café y de relajarse inclinando su asiento. Por favor, abrochen su cinturón, porque a partir de aquí quedan en buenas manos. Y solo escuchen, porque aquí comenzamos. Estimados pasajeros, favor de abordar, ya que aquí comienza otro viaje a través de la desolada carretera, con rumbo hacia lo desconocido. Primera escala. La Señora de las Arenas. Les escribo desde el estado de Aguascalientes, México. Quienes somos de aquí sabemos bien que hay un municipio célebre por su relación con la brujería. Tema de gran tradición en ese lugar. Dicho municipio se llama Jesús María. Hace algunos años, un compañero de trabajo y yo teníamos muchas dudas acerca de nuestro futuro. Así que decidimos ir hasta ese municipio. Y para tal efecto, al preguntar referencias, nos recomendaron con una persona conocida como la Señora de las Arenas, cuyo método de adivinación era, por llamarlo de algún modo, particular. Llegamos hasta con ella y nos atendió muy amablemente. Como dato, recuerdo que su casa estaba llena de frondosas y bonitas plantas. Nos pidió que tomáramos asiento y posterior, procedió a atenderme a mí primero. Tomó un pequeño arenero cuadrado y sobre él posicionó un péndulo plateado de metal. Me dijo que preguntara lo que quisiera, pero que lo hiciera mentalmente, que no le dijera la pregunta. Y una vez hecho el cuestionamiento, soltó el péndulo, y entonces este comenzó a oscilar sobre la arena. Pronto notamos que estaba dibujando un patrón que no era al azar. Ahí, ante nuestros incrédulos ojos, en la arena, el péndulo había plasmado un biberón. Efectivamente, yo había preguntado si pronto alcanzaría mi meta de ser madre. Yo estaba contenta, sin embargo, la Señora de las Arenas me dijo que tuviera cuidado, ya que de no ser así, mi embarazo podría traerme grandes tristezas. Procedió a atender a mi compañero. Igualmente, él hizo una pregunta mental. Lo siguiente podría parecerles curioso. Trataré de no ser muy explícita, porque sé que entre los pasajeros hay público infantil. Así que solo diré: lo que dibujó esta vez el péndulo sobre la arena fue algo que hacía referencia a la masculinidad. Ya podrán imaginarse lo que era. Resulta que yo siempre había dudado sobre la orientación de mi amigo. Yo nunca lo juzgué, y él nunca se había aceptado. Pero en su pregunta, después me dijo, cuestionó si pronto tendría pareja. Agradecimos a la señora, le dimos una aportación y nos despedimos del lugar. Pasaron los meses y efectivamente yo quedé embarazada. Sin embargo, algunas variables se combinaron para que mi embarazo fuera de alto riesgo. Y lamentablemente, puedo decirles que semanas después de confirmar el resultado positivo, perdí a mi bebé. Tiempo después, muchas dudas de nuevo rondaron mi mente, así que otra vez quise acudir con la Señora de las Arenas. Me acompañó mi amigo y nos dirigimos a su casa. Al llegar tocamos y ella nos dejó pasar. Lo primero que notamos fue que ahora sus plantas
habían perdido su brillo y frondosidad. Esta vez se encontraban tristes, algunas ya marchitas. La señora nos hizo saber que ya no podría atendernos. Según ella, debido a estar usando métodos de adivinación, un ente había sido atraído a su casa y ahora no había encontrado la manera de expulsarlo. Posteriormente nos enseñó su arenero. En él pudimos ver que se había plasmado lo que supimos. Era aquella entidad, o espíritu, de horrenda cara simiesca y amenazante mirada. Según la señora de las Arenas, había borrado una y otra vez esa imagen. Sin embargo, al otro día esta volvía a aparecer. En ese momento volteé a ver a mi amigo, que en este relato se va a llamar Andrés. Él estaba pálido, estupefacto, viendo hacia una de las recámaras. Era obvio que había visto algo. Nos despedimos de la señora de las Arenas, deseándole que pudiera encontrar solución a sus problemas, y entonces salimos de su casa. Andrés, ¿qué viste?, le pregunté, aprovechando que ya estábamos solos, y entonces me dijo que algo en una de las recámaras le había llamado la atención. Volteó y entonces en el marco de la ventana había podido ver a aquel ser, aquel ente de apariencia simiesca, que estaba sentado ahí observándonos y riéndose de nosotros. Desde esa vez no hemos vuelto con la señora de las Arenas y no sabemos si ella ya ha podido solucionar su problema. Sin embargo, pasajeros, quisiera aprovechar para dejarles una advertencia. Tengan cuidado al usar métodos de adivinación, ya que, como vimos en este relato, no se sabe a quién o a qué podrían atraer. Segunda escala. El departamento. Esta es una historia que sucedió aquí en la ciudad de Guadalajara. Tengo una amiga que tiempo después de estar casada se divorció. No es un hombre verdadero, pero Andrea, al separarse de su esposo, se quedó en un departamento propiedad de los dos. Ese departamento, bien ubicado y de reciente construcción, lo comenzó a habitar con su hija pequeña. La niña, de menos de 5 años, tenía un cuarto para ella sola. Un día, después de cenar y ver televisión, la hija de Andrea le confesó que en su cuarto había una mujer que le hablaba y que le daba mucho miedo. Andrea, al escuchar esto, decidió atribuirlo a la imaginación de la niña, tal vez también al estrés que le había causado la separación de su padre. Y lo cierto es que no le dio mucha importancia a lo que le platicaba su hija. Pasaron los días y la niña continuaba haciendo referencia a ese asunto, que tenía miedo y que en su cuarto no estaba sola. Cabe señalar que el departamento en cuestión se encuentra en un 3er piso. Andrea nos contó que cierta noche, al levantarse para ir al baño, pasó por el cuarto de su hija, mismo que tenía la puerta entreabierta. Y al ver hacia adentro, voy a citar sus palabras textuales. Ella nos dijo que ahí se encontraba una vieja bien fea, justo en la ventana que quedaba cerca de la cama de su hija. La presencia estaba afuera de la ventana, pero se sostenía de ella, tomada de los barrotes. Andrea, a pesar de ser una persona no creyente de estos temas, al contemplar aquella imagen, obviamente sintió miedo, y lo que hizo fue entrar lo más rápido posible al cuarto, sin voltear. Tomó a su hija, la sacó y a partir de entonces la pequeña comenzó a dormir con ella. En nuestro grupo de amigos se encuentra una chica llamada Angélica, y ella
tiene cierto conocimiento de estos temas y sensibilidad hacia lo paranormal. A su vez, ella conocía a otra muchacha que se identifica como Wicca y que al parecer sabía cómo lidiar con estos hechos. Se le explicó la situación a esa mujer y dijo que efectivamente podría ayudar. Así que todas se dirigieron al departamento de Andrea. Al llegar, esta persona que era Wicca, tan pronto ingresó, dijo que sin duda algo no estaba bien. Procedieron a hacer una limpieza de la casa. Regaron agua bendita y al final dejaron un cirio muy grande, encendido toda la noche. Andrea menciona que cuando lo encendieron, hizo una llama muy grande y que incluso, cuando llegaron al día siguiente, encontraron el techo chamuscado, dando indicios de que la misma se había elevado sobremanera durante la madrugada. A partir de ahí, Andrea y su hija volvieron a habitar el departamento y tuvieron semanas donde todo parecía estar dentro de la normalidad. Sin embargo, pasando este periodo, volvieron a experimentar fenómenos extraños y a sentirse incómodas. Particularmente escuchaban golpes por fuera de sus ventanas, aun y cuando su departamento se encuentra en una tercera planta. Andrea volvió a contactar a la muchacha que se asumía como Wicca y ella volvió a presentarse en el departamento. Pero al llegar ya ni siquiera quiso entrar, y desde afuera asumió que aquella situación era algo con lo que ella ya no podía lidiar. Lo que pasó después fue que ella contactó a alguien más versado en estos aspectos, mismo que era un santero cubano. Se quedaron a esperarlo afuera del edificio y entonces el hombre llegó en transporte de aplicación. El santero era un tipo alto y de color. Ni siquiera se le tuvo que decir qué departamento era, ya que así como descendió del auto, se le quedó viendo al complejo, molesto a todas luces, y entonces les preguntó que ¿quiénes eran los que estaban rentando el departamento de abajo? Andrea contestó que era una pareja y que, en espacio de 1 hora, iban a regresar de trabajar. Muy bien, dijo el hombre, y entonces procedieron a esperar afuera de la puerta de los vecinos. Se cumplió la hora y los habitantes del departamento de abajo llegaron. Y ellos, al ver al santero, sin que nadie les dijera nada, automáticamente se empezaron a disculpar, externando frases como: «Perdón, no era nuestra intención. Nosotros no queríamos. Fue sin querer». Así que fueron ustedes, ¿verdad? Andan haciendo sus chingaderas y le traen problemas a los demás. El santero les explicó a Andrea y Angélica que existen lugares geográficos que son como una especie de grietas, en donde es más fácil que estos acontecimientos tengan ocurrencia. Y pasa que el edificio en cuestión, del que no revelaré su ubicación real, es uno de estos lugares que se presta para este tipo de fenómenos. Lo malo fue que adicional a esto, los inquilinos de abajo estaban realizando rituales para favorecerse ellos mismos de forma egoísta, atrayendo cosas positivas para ellos, pero sin importarles provocar consecuencias negativas para los demás. El santero, bajo amenazas, entró al departamento de los vecinos y, tras hacer rituales y limpiezas, unas 2 horas después, salió visiblemente cansado, y luego se dirigieron al departamento de Andrea. Ahí volvieron a rezar y a hacer una limpia, regaron agua bendita, y adicional a esto, en la puerta de la entrada, ayudado por un cincel, hizo una muesca, en donde dibujó una serie de talismanes y runas. Luego volvieron a enjarrar encima. El santero les dijo que aquella era una barrera de protección. A estas alturas, obviamente Andrea ya no estaba a gusto viviendo ahí. Se encontraba inconforme
e insegura. Así que decidió mejor rentar el departamento. Y así comenzó a tomar una serie de fotografías para promocionar el inmueble en redes sociales. Sin embargo, tuvo que descartar una gran cantidad de imágenes, ya que en ellas se podía ver claramente, plasmadas en los vidrios de las ventanas, manos de afuera hacia adentro, y ciertos rostros también. El santero les explicó que, efectivamente, puso una barrera de protección para que aquellas entidades ya no pudieran pasar. Sin embargo, que esta barrera solo cubría el departamento en cuestión, no los alrededores del mismo. Así que estos seres aún podían rondar el lugar, y lo hacían por fuera. Finalmente el departamento se rentó, y llegaron a habitarlo una pareja de hombres. Ellos dieron el depósito necesario, e incluso dejaron 3 meses de renta pagados por adelantado. Sin embargo, no pudieron siquiera concluir el mes ahí, y le solicitaron a Andrea les regresara su dinero. A ellos nunca se les dijo nada acerca del misterioso pasado del lugar, y aún así decidieron dejarlo, porque no sabemos a bien qué vieron o percibieron. Pero nos decía el santero que hay personas que son más susceptibles a estos fenómenos. Cabe señalar que mi amiga y su hija ya no regresaron a vivir a ese lugar, y actualmente sigue en renta. Así que si vives en la ciudad de Guadalajara y estás en búsqueda de un departamento, pon mucha atención. Si en el que rentas hay una vibra extraña, pero sobre todo si en tus ventanas puedes ver aquellas manos y rostros plasmados, sabrás que has llegado al departamento de Andrea. Queridos pasajeros, antes de continuar, una breve pausa para recordarles que si aún no lo hacen, se suscriban a este canal y lo compartan con alguien que crean que puede llegar a gustarle. A su vez, estamos recibiendo sus relatos en el correo midesoladoes@gmail.com. midesoladoes@gmail.com. Ayuda a tu conductor a que haga otro de estos viajes enviando tu experiencia. Si lo haces, estaré muy pero muy agradecido contigo. Recuerda que todos los viernes nos saludamos en Relatos Extraordinarios de Terror y Misterio, en donde les presento un relato o una leyenda en un formato un poco diferente al de este canal. Y ya por último les recuerdo que está habilitado el botón de gracias en donde le pueden hacer llegar una propina a su querido conductor para que yo me pueda comprar un café o un refresco y así mantenerme bien despierto y alerta durante todo este recorrido para que lleguemos todos muy bien hasta nuestro destino final. Ahora sí, vamos con nuestro tercer y último relato de esta noche. Que lo disfruten. Tercera escala. Las chimeneas. Llegamos a vivir a esa colonia en el año 1992. Y si en la actualidad es apartada de la ciudad, imagínense en esa época. Podría decir que vivíamos prácticamente en el campo. Junto con mi papá aprovechamos esa naturaleza, y así era común que emprendiéramos caminatas, de modo que muy poco tiempo después de haber llegado dimos con ellas. En esa época yo he de haber tenido unos 7 años, así que en mi ignorancia lo primero a lo que atribuí esas estructuras fue a vestigios arqueológicos de tribus que en mi imaginación habían habitado esas zonas. Pero no. Años después razoné. Estaban hechas de ladrillo, así que eran más actuales. Como fuera, después descubrimos el funcionamiento de aquellas chimeneas, y les puedo adelantar, era bastante macabro. Las semanas pasaron y al ser una colonia habitada por pocas personas, las noches eran tranquilas, sumamente tranquilas, y solo nos acompañaba el sonido de la fauna nocturna.
Sin embargo, en breve, durante las madrugadas, comenzamos a escuchar gritos y llantos de personas. No nos fue difícil ubicar que procedían precisamente desde esas chimeneas. Y obviamente nunca quisimos acercarnos más, por el miedo que nos causaban aquellos lamentos. Los años pasaron, y eventualmente el fraccionamiento se fue poblando un poco más, hasta que el año pasado algo cambió. Una vecina nuestra, que vive más cerca de una de esas chimeneas, nos dijo que en ciertas noches comenzó a escuchar cánticos y oraciones en un idioma que no entendía. El asunto quedó así, pero pronto en las inmediaciones de nuestro fraccionamiento, justo en donde hay un río, cerca de una de esas chimeneas, comenzamos a ver por la noche una bola de fuego que ascendía a las copas de los árboles, así como lo escuchan. Tras esto, mi intención fue descubrir la función de lo que eran esas estructuras, porque entonces se me ocurrió que podían estar relacionadas con los rituales que mi vecina había descrito, y lo que me encontré me hizo sentir escalofríos. Ayudado por un amigo, dimos con un historiador, amigo de él, y entonces lo cuestioné. Resulta que muchos años atrás, cerca de mi fraccionamiento había un cementerio, y aquellas chimeneas eran parte de él. Sin embargo, esas estructuras en realidad no eran chimeneas. Más bien, en esos años recibían el nombre de huesarios, y su función era más que perturbadora. Pasa que en este camposanto, en lugar de haber una fosa común, se dispuso construir estas estructuras, mismas en las que se depositaban los huesos de las personas que no habían sido identificadas o reclamadas por familiares. Y una vez que se llenaba, se les encendía. Para reducirlos a cenizas y así comenzar a llenar la estructura otra vez. Según el historiador, las personas decían que una vez que se encendía un huesario, la ciudad era tan pequeña en aquel entonces que su humo se podía ver desde toda la urbe. Y entonces la gente decía: «Ah, ya hubo muchos muertitos». Con el paso de los años, el panteón quedó en desuso, pero algunos de esos huesarios se mantienen, como el que hoy está cerca de mi casa, y de otros solo se pueden encontrar vestigios. Como sea, creo que ese era el trasfondo de lo que estaba buscando, ya que tal vez aquella secta o grupo estaba aprovechando la fuerte carga de energía de ese lugar para llevar a cabo sus rituales. Los meses pasaron, y una noche yo fui invitado a una fiesta. Resulta que no contaba con transporte propio, así que para regresar aproveché que una conocida iba por un rumbo cercano. Ella accedió a llevarme. Sin embargo, ella era una conocida, no una amiga como tal. Así que el llevarme hasta mi casa le habría desviado mucho. De modo que por pena le pedí que me dejara sobre la carretera. Y así, atravesando unos terrenos baldíos, yo llegaría hasta mi hogar. Sin embargo, pasé por alto el tema de que al hacer esto, estaría muy cerca de uno de esos huesarios. Y para mi mala suerte, al parecer aquella era noche de ritual. Porque justo al estar en sus inmediaciones pude escuchar aquellos cantos y esos rezos que mi vecina refería. No lo pude evitar. Volteé hacia esa zona y ahí lo vi. Era un grupo de personas que vestían túnicas negras, que los cubrían por completo. Y entonces fue que esa rama,
esa maldita rama que estaba tirada me traicionó. Y al pisarla se quebró, llamando la atención de esas personas. Corrí tan rápido como pude. Pero al echar un vistazo pude ver que venían detrás de mí. Estaba muy lejos de mi casa, así que se me ocurrió refugiarme en una casa que tenía tiempo de estar abandonada. Entré y como ya estaban cerca de mí, se me ocurrió sacar mi celular. Y les grité: «Estoy transmitiendo en vivo, váyanse». Aquello pareció hacer eco sobre esas personas, porque efectivamente dejaron de seguirme. Y lo cierto es que yo no estaba transmitiendo en vivo, pero sí estaba grabando. Y así, ayudado por mi celular, pude registrar que aquella casa también era sede de los rituales de esas personas. En este momento, pasajeros, les comparto primero una serie de fotografías del huesario en cuestión. Y a su vez, el video que capté en la casa de los rituales. Los pongo sobre aviso. El material es un tanto gráfico, así que les recomiendo discreción. Actualmente hay noches que todavía escuchamos los cantos de esa secta. Y les puedo decir, la bola de fuego que danza entre los árboles si no los incendia, también se sigue haciendo presente. E incluso creo que cada vez se acerca más a mi casa. Espero que no sea porque ellos son conscientes de que fui yo el que los vio. Estimados pasajeros, hemos llegado a nuestro destino. Gracias por acompañarnos en este viaje. Es momento de descansar. Si creen poder,